Vamos a leer el Salmo 46. Salmo 46, y no sé si alguien de los que estamos aquí alguna vez no ha sufrido. Yo creo que todos aquí hemos sufrido, pasado por momentos de angustia, de dolor, y sigue ocurriendo, ¿verdad? Hay etapas que son más tranquilas en nuestras vidas y, sin embargo, hay otras etapas que son más movidas, donde hay tribulación, donde hay angustia, donde hay dolor, por distintos motivos pueden ser, ¿verdad? Y aquí quien escribió este salmo, casi con toda seguridad estaba pensando en esto, ¿no? Vamos a leer el Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Yahvé, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Yahvé de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. No sé si os gusta ver películas. Supongo que sí, a todo el mundo nos gusta, o quizá alguna serie. Y hay algo común, ¿no?, en esto, y es que normalmente en las películas, en las series, suele haber un protagonista. A veces no, a veces hay distintos y se difumina, pero normalmente suele haber un protagonista central y en torno a ese protagonista gira todo, ¿no? También pasa en un equipo de fútbol, suele haber uno que marca más goles que los demás y suele ser más protagonista. Y esto puede pasar en distintas áreas de la vida, en distintas cosas que vivimos o vemos. Pero en la Iglesia es diferente. En la Iglesia el protagonista es Cristo. En la Iglesia el protagonista es Dios. Es el que hace la obra, es el que obra en medio de nosotros, en medio de un mundo caído por el pecado, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de violencia, lleno de lo que vemos a diario, a través de las noticias y también a veces, desgraciadamente, a través de cosas que nos pasan. Sin embargo, aquí lo que vemos es un Dios que está siempre con nosotros, por lo cual no temeremos, pase lo que pase, no temeremos, como dice aquí en el versículo 2, por tanto, no temeremos. Y vemos, por un lado, en este salmo podemos ver qué es Dios. Por otro lado podemos ver lo que hace Dios y por otro lado podemos ver también sus promesas. Vamos a ver alguna de estas cosas. Dice el versículo 1 que Él es nuestro refugio y fortaleza y pronto auxilio. Esto del refugio me suena cuando estás en medio del campo y te metes en un refugio para refugiarte de animales salvajes o de la lluvia o del frío, y te metes ahí en ese refugio para protegerte. Dios es nuestro refugio en medio de una tierra hostil. Dios es nuestra fortaleza.
La fortaleza es una imagen que se utilizaba mucho en este tiempo porque había guerras. Y Dios es nuestra fortaleza, es el que nos protege en medio del peligro. Y es nuestro pronto auxilio. Esto me recordaba un poco a las imágenes que se veían de la guerra que está ocurriendo, ¿no? Y cómo los soldados estaban abandonados en esa acería durante meses, heridos, sin comida, sin nada con lo que poder defenderse. No había un pronto auxilio, sin embargo nuestro Dios es nuestro pronto auxilio. Él nos auxilia rápidamente. Así es nuestro Dios con nosotros. ¿Porque lo merecemos? No, por su gracia y por su misericordia, porque Él es bueno con nosotros, porque quiere serlo. Por tanto, puesto que Dios es todas estas cosas con nosotros, no temeremos, no temeremos. Pero qué complicado es cuando pasan las cosas no tener miedo, ¿verdad? Qué complicado es no tener miedo. Y te empiezan a pasar cosas y cosas y cosas. Puede ser que te quedas sin trabajo, puede ser que, y es ahí donde te entra el temor, puede ser una enfermedad, puede ser que estás al borde de la muerte, puede ser que pierdes un ser querido, pueden ser tantas cosas. Sin embargo, Dios está con nosotros. Y esta es la razón por la que no debemos de temer, porque el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios que todo lo puede, está con nosotros. Está con nosotros. Vamos a ir un momento a Marcos, capítulo 4, y vamos a ver ahí una escena en la que estaba el Señor Jesús con sus discípulos. Marcos, capítulo 4, y a partir del versículo 35, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, es decir, ya estaba tan llena de agua la barca que se estaba empezando a hundir, estaba empezando a zozobrar. Pero y él estaba, Jesús, en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado, que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿No? Ese es nuestro Dios, el Dios que gobierna todo, los vientos, los mares. Y ese Dios nos dice que está con nosotros. Versículo 5. Dios está en medio de ella. ¿De quién? De la ciudad que es su iglesia. Dios está en medio de ella, está en medio de su pueblo y no será sacudido. Dios la ayudará al romper el alba, dice el versículo 5. Es interesante ver cómo repite en varias ocasiones que Dios está con nosotros, que es nuestro Dios, que es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Dice también en el versículo 11 que es nuestro baluarte. También lo dice en el versículo 7. Es nuestro baluarte, nuestra defensa, nuestro escudo, nuestra coraza. Ese es nuestro Dios. Aunque los mares se desborden, aunque la tierra sea removida, como dice el versículo 2, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes, no temeremos, porque el Dios del universo infinito y eterno está con nosotros. Y ante esto lo único que podemos decir es gracias, pero también no temeremos. Aquí dice varios imperativos. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: no temeremos, es un imperativo.
En el versículo 8 dice, venid, contemplad las obras del Señor. Versículo 10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y a veces cuando están pasando cosas a nuestro alrededor, lo que tenemos que hacer es estar quietos y ver a Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y es en medio de las tribulaciones cuando a veces decimos, ¿por qué todo esto? ¿Por qué está pasando todo esto? Dios tiene un buen propósito. Solo hay que confiar en Él, porque Él es nuestro baluarte, nuestro refugio. Por tanto, como dice el versículo 2, no temeremos. Hay otro aspecto aquí en el pasaje también que repite en el versículo 7 y en el versículo 11, y es que dice que Él es el Dios de Jacob. ¿Y qué significa esto? Él es el Dios de la promesa. Él es el Dios que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob un descendiente que iba a venir, que iba a morir por el pecado y que iba a salvarnos de la maldad. Él es el Dios de la promesa. Él es el Dios que cuando promete, cumple. Por lo cual, todo esto es cierto, es sí, sí y amén. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace nuestro Dios? Nos acompaña, está con nosotros, nos protege, nos cuida, pero también es el Dios todopoderoso, como dice aquí, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras. Dice en el versículo 10 que es el yo soy Dios. Es el Dios eterno. Dice el versículo 7 que es el Señor de los ejércitos. Dice que es exaltado entre las naciones a lo largo de la tierra. En el 11 también vuelve a decir que es el Señor de los ejércitos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que podemos acudir y por medio del cual no tenemos que tener temor. No sé si habéis estado en alguna experiencia difícil o cercana a la muerte, pero cuando ocurre eso, realmente, o cuando ocurren otras cosas, ¿no? A quien tenemos que mirar es al Señor, porque sabemos que con Él estamos seguros. Dice también en los Salmos que Él es nuestra roca fuerte. La roca es sobre donde estás apoyado y nunca te vas a hundir por mucho que llueva. Aunque todo alrededor sea ciénaga y esté inundado, tú estás en la roca fuerte que es Cristo. Así que os animo, y me animo a mí a esto, porque cuando viene la tempestad, y estamos, como hemos leído, en medio de una tempestad, no vemos que está ahí Dios con nosotros. Pero cuando acudimos a Él, como hicieron los discípulos, la tempestad se ve de otra manera, porque Dios, el Dios Todopoderoso, que está al control de esa tempestad, está con nosotros. También me hace pensar un poco en Job. Perdió todo lo que tenía, perdió sus familiares, perdió sus posesiones, perdió hasta su salud, le salieron llagas por todo el cuerpo, tenía que estar desnudo, había perdido todo. Pero llegó un momento en que Job aprendió el versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y al final del libro de Job dice Job que se alegraba de todo lo que había ocurrido porque antes conocía a Dios de oídas, ahora le conocía cara a cara. Le conocía cara a cara. Pues me estimulo a esto y os estimulo a vosotros a esto, a no temer en medio de cada una de las circunstancias de nuestras vidas, sino a ser muy conscientes de que Dios está con su pueblo, está con su iglesia, está en medio de ella, está para ayudarla, está para asistirla. No porque la iglesia sea buena, no porque nosotros seamos buenos, seamos maravillosos y entonces por eso Dios se fija en nosotros, sino porque Él es bueno en gran manera y tiene compasión y misericordia de nosotros.
Así que en medio de todo esto, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las cosas que pasan, nuestro Dios es nuestro apoyo a lo largo de toda la vida. Hay una diferencia entre el creyente, entre aquel que ha nacido de nuevo y el que no. El que ha nacido de nuevo tiene su vida apoyada en Cristo hasta el día que muere y después por toda la eternidad. Sin embargo, el que no ha nacido de nuevo, su vida está llena de angustia constantemente. No tienen que apoyarse porque todo puede venirse abajo. Sin embargo, en Cristo, aunque todo sea removido, como dice aquí, aunque todo sea removido, no temeremos porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén.